tal? Buenas tardes. Em, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la ingeniera Liliana Martínez, a la cual vamos a entrevistar para el informe de observación electoral que está realizando México en Números. Y me gustaría iniciar esta charla, aunque ya la hemos tenido de invitada el año pasado en el proceso electoral 2023 del voto de personas en prisión preventiva. Le agradecería mucho, ingeniera Liliana, si nos pudiera contar quién es usted. Gracias, maestra. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Liliana Martínez Díaz, soy la vocal de organización electoral en la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México. Muchas gracias, ingeniera Liliana. Si está de acuerdo, arranco con las preguntas. Y claro que sí. Mm, La primera pregunta, ingeniera Liliana, es ¿cómo se preparó la autoridad electoral para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva en las últimas elecciones? Bueno, nosotros en el Estado de México tuvimos una experiencia para la elección de gubernatura, ¿no? Entonces, con base en los resultados que obtuvimos en la elección de gubernatura, básicamente lo que hicimos fue hacer algunas modificaciones respecto a logística, a capacitación, a cuestiones de voto informado, que fue una de las cuestiones que nos observaron justamente las personas observadoras electorales del proceso anterior. Básicamente preparamos un poco más de material al respecto. Nosotros nos regimos, pues desde luego, con los acuerdos del INE, del Consejo General, que se aprobaron en el mes de noviembre para el voto de las personas en prisión preventiva. Tuvimos el acercamiento con las autoridades de centros penitenciarios. Aquí solamente me gustaría comentar que, bueno, que de hecho creo que va ligado al otro, hubo cambio de autoridades estatales de centros penitenciarios. Entonces, básicamente fue pues volver a hacer todo el procedimiento, de eso se trata, pero con nuevas autoridades. Entonces, pues eso fue parte de la preparación que tuvimos, más material, tomar la experiencia de un proceso anterior para hacer mejoras en el material de capacitación, en nuestro propio traslado de documentos electorales y el acercamiento nuevamente con las instancias gubernamentales. Muchas gracias, ingeniera. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué desafíos logísticos se enfrentaron al implementar el voto de personas en prisión preventiva y cómo se abordaron? Bueno, para este proceso 2023-2024, ¿cuáles fueron los desafíos logísticos? Yo diría que con base en la experiencia, igual del proceso electoral anterior, determinamos que en algunos centros penitenciarios, por ejemplo, debíamos de instalar un mayor número de mesas para votar, ¿no? ¿Qué pasó el proceso anterior? Que tuvimos, a lo mejor se retrasó mucho la votación en algunos centros penitenciarios. Y cuando hablo de retraso, pues estamos hablando que es casi imperceptible, pero fue, por ejemplo, determinar un número mayor de personas, de mesas receptoras de votación. Y el desafío que tuvimos grande fue el altiplano, ¿no? Porque en la elección del proceso anterior solamente habían participado los centros estatales, de prevención y reinserción social. Sin embargo, para este proceso electoral, como se sumó, más bien, la única elección fue la de presidencia de la República, se sumó el Ceferezo del Altiplano, que es el único de máxima seguridad que existe en el país. Entonces, yo diría que ese reto fue de los mayores, porque es algo totalmente distinto al sistema penitenciario estatal, desde los filtros de seguridad donde nos íbamos a instalar, la dinámica es distinta, porque ya teníamos la experiencia del proceso anterior, que por ejemplo en los centros estatales íbamos sacando a las personas por bloques, cosa que no sucedió en el altiplano. Aquí sí teníamos que ir persona a persona para primero notificarles que nos llenaran su solicitud y propiamente el día de la votación. Muchas gracias, ingeniera Liliana. ¿Cómo se garantizó que los votos de las personas en prisión preventiva fueran anónimos y confidenciales? Bueno, aquí lo que hicimos otra vez, la verdad es que
nos sirvió mucho la experiencia de la elección de gubernatura aquí en Edomex. Cuando hicimos, por ejemplo, el recorrido a centros penitenciarios en el proceso anterior, pues determinamos ciertos lugares para llevar a cabo la votación. Sin embargo, para este proceso electoral hicimos cambios, por ejemplo, en Otumbatepachico, en Jilotepec, en Ixtlahuaca, en algunos centros penitenciarios, justo porque pensamos que debíamos de garantizar más la secrecía del voto. Entonces, colocamos el mobiliario de una forma distinta en algunos centros, elegimos otros lugares en los mismos centros penitenciarios para instalar las mesas de recepción de los votos, garantizando ahora sí, digamos, la colocación de las mamparas especiales. No sé, puede pasar que en el 23, en la elección de gubernatura, cuando fuimos a recorrer los centros penitenciarios el día de las votaciones, notamos que a lo mejor en el penal de Cuautitlán, por ejemplo, si había gente que andaba en un segundo o tercer piso, pues posiblemente si anduvieran de curiosos, era muy probable que tal vez hubieran visto por quién estaba emitiendo el voto a alguna otra persona. No estoy diciendo que así hubiera sido, pero cuando hicimos este recorrido para este proceso electoral, determinamos colocar el mobiliario de una manera distinta para ahora sí garantizar la secrecía del voto. Lo hicimos en Cuautitlán, en Otumbatepachico, en Jilotepec, en Ixtlahuaca, en Santiaguito, no, en Santiaguito fueron igual. Entonces, más que nada, la colocación correcta del mobiliario. Además que, por ejemplo, pues nosotros cuando asistimos a la jornada de votación anticipada, llevamos la lista nominal de electores que se formó de personas en prisión preventiva, también para agarrar y verificar que las personas que están en esa lista, pues fueran las que efectivamente se estaban presentando para votar. Aquí en esta elección sí cuidamos mucho justo la colocación del mobiliario, que sí fuera la persona, guardar un poco más las distancias, que estuvieran las mesas y receptoras de votación más alejadas, las mamparas colocadas de alguna forma que no pudiera alguien pasar, ni los mismos custodios, ni el personal del Instituto Nacional Electoral, tampoco de ninguna manera poder ver por quién estaban emitiendo su voto las personas en prisión preventiva. Muy bien. ¿Cómo se coordinó, perdón, qué acciones se llevaron a cabo para informar y educar a las personas en prisión preventiva sobre su derecho a votar y el proceso electoral? Esta pregunta me gusta porque justo lo que hicimos para este proceso, digamos, vamos por etapas. Primero se invita a la ciudadanía a que nos indique si quiere emitir su voto en prisión preventiva. ¿Qué sucedió en la elección del 23? Pues que a veces nos llenaban mal los formatos y por eso teníamos que regresar. Lo que hicimos fue generar unos videos para las personas en prisión preventiva, para que los estuvieran transmitiendo en las áreas comunes respecto a cómo tenían que llenar cada uno de los documentos que les íbamos a enviar. Aquí, digamos, anteriormente solamente se había mandado como un volantito, no así de, aquí están las instrucciones de lo que tienes que hacer, pero para este proceso electoral lo que hicimos fue hacer ya videos sobre cómo llenar las solicitudes primero. Y previo a la jornada electoral también hicimos unos videos para explicarles a las personas en prisión preventiva qué documentación les iba a llegar, ¿no? Los sobres que les iban a llegar, cómo tenían que sacarlos, cómo tenían que llenar la boleta, bueno, más que nada, doblar la boleta, introducirla en el sobre pequeño. Eso nos faltó el proceso anterior, porque solamente lo pusimos como en carteles y solamente les dimos un tríptico y vimos que al momento de votar, pues había como, de todos modos, las personas teníamos que explicarles nuevamente el procedimiento. Lo que hicimos esta ocasión en el 2024, pues fue generar este material ya audiovisual para que ellos se los transmitieran de manera constante. Además que algo que también realizamos para este proceso electoral, que fue tratando de atender, que no estoy diciendo que eso es lo más idóneo, creo que hay todavía más vías que explorar, la cuestión del voto informado, ¿no? Porque también cuando les entregamos el sobre, con su boleta, con su instructivo de votación, pues vienen las plataformas electorales.
pero vienen con una letra tan diminuta que, bueno, o sea, ¿quién lo va a leer? Lo que hicimos nosotros para esta ocasión fue generar un video con todas las plataformas electorales de cada una de las representaciones partidistas para que igual se estuvieran transmitiendo de manera constante en las áreas comunes para que las personas en prisión preventiva, primero, supieran cómo llenar su solicitud, dos, qué documentos les íbamos a entregar el día de la jornada de votación y tres, cuáles eran las opciones que tenían para votar y las plataformas políticas de cada uno de los partidos. Eso fue lo que hicimos para tratar de hacer un voto más informado para que las personas tuvieran más información a su alcance, que podrían explorarse más vías, ¿no? Muy bien. Ingeniera Elena, en esta cuestión, nada más se votó por presidencia de la República en el Estado de México. ¿Cuál podría ser un reto en futuros ejercicios para ampliar los cargos por los que pudiera votar eh, estas personas? Se interrumpió un momento Ah, la la me entrevista. estaba, Ah, ok, sí, sí, ¿ya consultando me y solo escucha? se, Sí, sí, ahí la escucho. muy bien. Por ejemplo, solamente se votó por presidencia de la República. En futuros ejercicios, cuáles podría ser un reto o mejoras para que se pudiera ampliar los cargos por los que pueda votar las personas en prisión preventiva? Claro, para esta ocasión pues solamente fue la presidencia de la República. ¿Cuáles serían como las complicaciones logísticas o más bien que se previeron en el proceso anterior y que para este proceso pudieran solventarse o en los futuros? Anteriormente, o digamos en la elección de gubernatura, se tomaba el domicilio de la persona que tenía en su credencial de elector. Sin embargo, por sentencia del tribunal, justamente basados en un caso del Estado de México, se determinó que se tiene que tomar como domicilio de la persona el centro de prisión preventiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya se toma la diputación local, la diputación federal, ayuntamientos. Particularmente yo no le veo ningún problema a que se ejerzan todas las, bueno, que se emita el sufragio por todas las elecciones, ¿no? Presidencia, senaduría, diputaciones federales, diputaciones locales y ayuntamiento. ¿Por qué? Porque la persona, digamos, ya no tenemos la complicación de que tendríamos que estar ciñéndonos a la dirección que viene en su credencial de elector, sino de dónde se encuentra recluida, ¿no? En dónde está interno. Entonces, eso se circunscribe ya a distritos, a muy pocos distritos, a muy pocos municipios, y entonces podrían emitir su voto sin ningún problema. ¿Cuál sería de pronto una complicación logística? Pues que se van a tardar un poco más en emitir el voto, ¿no? Pero cuando estamos hablando del voto en papel, si esto se hiciera a través de instrumentos electrónicos, aquí sí una urna electrónica, porque sí tendría que ser física, eh, pues sería hasta como más sencillo, ¿no? Hacer toda esta programación de los equipos y sin ningún problema me parece a mí que se resolvería. Yo particularmente no le veo problema para que puedan ejercer su sufragio por todas las elecciones que correspondan, ¿no? En este caso, Domex, a mí me parece que pudieron haber emitido su voto por los 5 cargos sin ningún problema, aunque el Consejo General de INE determinó que solamente fuera la presidencia y en aquellos casos donde había gubernatura, como CDMX, bueno, que es jefatura de gobierno, pues sí emitieron también ahí su voto. Así es, muy bien. Eh, Cambiaron las autoridades penitenciarias del 2023 al 2024. Eh, ¿Cómo se coordinaron con las autoridades penitenciarias para, para facilitar el proceso de votación? Sí, aquí hay varias cuestiones. Por ejemplo, el voto en prisión preventiva requiere un esfuerzo de verdad grande, a diferencia como de unas votaciones normales. Yo, por ejemplo, en el Estado de México instalamos 20.979 casillas, ¿no? Pero ahí partimos de un padrón electoral que construye el Registro Federal de Electores, que es de la credencialización, actualización, depuración del padrón. Sin embargo, en centros penitenciarios hay que construir todo el padrón electoral. Y entonces aquí partimos primero de la coordinación de que ellos nos tienen que entregar toda una base de datos de biométricos, de fotografías. Estamos hablando de más de 100,000 archivos que tienen
que proporcionarnos y nosotros revisar, porque partimos del hecho en que tenemos que construir todo el padrón electoral o todo el listado nominal de electores de personas en prisión preventiva. Eso, uno. Dos, como cambiaron las autoridades de centros penitenciarios, pues hubo prácticamente como desde un inicio empezar nuevamente a explicar cómo era el procedimiento, explicar que tendríamos que asistir a visitas de reconocimiento, independientemente que hayamos ido el año pasado a los centros, era importante nuevamente verificar que las condiciones de gobernanza que encontramos el año pasado, pues se seguían conservando, ¿no? Eso. Otra cuestión aquí que trajo el modelo operativo, una cuestión que omití mencionar en alguna de las preguntas que me hizo, es que para este proceso electoral se empadronó a las personas también en prisión preventiva. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, ¿qué pasó el año anterior, en 2023? Que había muchas personas que querían emitir su voto, pero no tenían credencial para votar o nunca se les había empadronado. Aquí la cuestión fue que por parte del Consejo General del INE se aprobó que se ingresaran los módulos de atención ciudadana para empadronar a las personas en prisión preventiva. ¿Cuál fue el problema? Pues que les estábamos pidiendo exactamente los mismos documentos que les pedimos a las personas que no están en prisión, ¿no? Entonces, pues difícilmente iban a cubrir esos requisitos y entonces, pues, no fue algo como muy favorable. Estamos hablando que en Edomex empadronamos creo que a 18 personas, ¿no? Fue muy poco. Entonces, esa parte también fue de coordinación con las autoridades de centros penitenciarios, porque lo que nosotros hicimos, eh, digamos, había 2 semanas, porque además el tiempo era muy corto. Tuvimos 2 semanas para empadronar y era difícil que las personas consiguieran los documentos. Entonces, teníamos nosotros que generar un calendario de cuándo íbamos a asistir a empadronar a las personas que cubrieran los requisitos. Parte de la coordinación con los centros penitenciarios, pues justamente fue decirles, mira, necesitamos que a través de los familiares de las personas en prisión, pues nos consigas los documentos, ya que los tienes, se revisan, decir, ah, esto sí, y ya acudimos a empadronar. Dimos una semana para que estos documentos pudieran juntarse y entregarlos a trabajo social en centros penitenciarios. Y cuando nosotros acudiéramos con los módulos de atención ciudadana, pues simplemente revisarlos y empadronarlos. Eso es parte de la coordinación. Lo otro, pues también es lo que se refiere a todas las visitas a los centros, determinar el número de mesas receptoras de votación que se iban a instalar. Instalamos más este proceso electoral en centros penitenciarios grandes. En el proceso anterior, por ejemplo, centros penitenciarios como Ecatepec, Nezabordo, Etlan-Nepantla, instalamos 10 mesas receptoras de votación. Para este proceso determinamos aumentarlas a 12 mesas receptoras de votación. Y eso es parte de lo que acordamos con las autoridades de centros penitenciarios. Otra cuestión, que las autoridades eran nuevas, basados nosotros en el ejercicio del proceso anterior, determinamos que pues podría asistir una persona observadora electoral, una representación partidista por cada mesa receptora. Por eso siempre está, digamos, a consideración de las autoridades penitenciarias. Afortunadamente les expusimos cómo fue la experiencia en la elección de gubernatura y ellos nuevamente accedieron a que efectivamente ingresara una persona observadora electoral por cada mesa receptora y una representación partidista. Y ya propiamente parte de la coordinación con ellos, pues fue toda la jornada de votación anticipada, ¿no? Para garantizar que hubiera seguridad para el funcionariado del Instituto Nacional Electoral, las personas observadoras y desde luego las representaciones partidistas. Ya con instancias propiamente de seguridad, pues la coordinación fue en materia del traslado de toda la documentación de aquí de junta local a nuestras juntas distritales y de nuestras juntas distritales a centro penitenciario el día de la jornada de votación anticipada y el retorno de estos votos ya a nuestras bodegas. Entonces, esta es una actividad que particularmente cuando evaluamos los procesos electorales o todo lo que hacemos en elecciones en el INE a partir de esta implementación del voto en prisión preventiva, créanme que fueron poquitas mesas, 82 mesitas, pero esas 82 mesas es un trabajo bastante, yo no diría pesado, pero sí es un trabajo que requiere bastante dedicación y además que todo nos salga bien, pero
mucho tiene que ver, desde luego, la coordinación que tengamos con autoridades penitenciarias, ¿no? Ellos bien también pudieron habernos dicho que no había condiciones en algún centro penitenciario para llevar a cabo la votación, y sin embargo se mantuvieron todos los centros al igual que el proceso anterior, y eso son cuestiones que se agradecen, ¿no? Son instituciones que prevalecen, que se mantienen aún cuando las autoridades pues hayan cambiado. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta ya no la ha ido contestando, pero ¿han identificado áreas de mejora en el proceso del voto de personas en prisión preventiva? Digo, ya con este sería el segundo ejercicio para futuras elecciones. Sí, a mí me parece que se hicieron modificaciones del modelo respecto a la experiencia del EDOMEX para este proceso, pero creo que falta todavía mucho. Otra vez, volvemos a la cuestión del voto informado. Creemos, particularmente Estado de México, eh, si bien nosotros lo que hicimos pues fue también acordar con las autoridades penitenciarias la transmisión de los debates. Se transmitieron 2 debates para que también las personas que están en prisión pudieran saber sus opciones, aparte de los videos que estuvimos circulando, pero creemos que sí hay condiciones. Una, tal vez para que se haga, no sé, los candidatos puedan a través de videos mandarlos. También tienen la infraestructura de conexión, ¿no? Para que también a través de, pues llámese Zoom, llámese Meet de Google, puedan las candidatas, los candidatos presentar sus propuestas. Porque si revisamos, no hay nada en materia de prisión, ¿no? No había propuestas para las personas en prisión preventiva. Entonces, tal vez podría enfocarse también esa cuestión. Creemos que debe de haber una campaña por parte del Instituto Nacional Electoral como de educación cívica para ir formando a las personas. Bueno, tienes derechos, estos son los derechos cívicos que tienes. En cuestión de logística, particularmente, yo sí creo que lo más conveniente en el caso de voto en prisión preventiva pudiera ser transitar a la urna electrónica, ¿no? El hecho de estar en sobretando, digamos, eso lo hacemos nosotros aquí en Junta Local, y entonces va un sobre, y va otro sobre, y va otro sobre, eso es hasta en cierta forma absurdo, ¿no? Perdón, es mi institución, lo sé, pero el modelo de voto en prisión preventiva está basado en el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, y estoy hablando del voto postal. En consecuencia, digamos, mandamos 3 sobres a prisión preventiva, ¿no? Entonces, tener un sobre grande, un sobre mediano, un sobre pequeño es, pues realmente algo laborioso estarlos personalizando, etcétera. Independientemente que, digamos, nosotros aquí en Edomex en un día resolvemos todo el ensobretado, pero a lo que voy, esto bien se podría resolver con instrumentos electrónicos físicos, porque aquí sí no hablo de un voto electrónico por internet, porque difícilmente se podría ejercer, pero sí un voto electrónico a través de un instrumento de votación. Y aquí sería como muy fácil esto que usted comentaba anteriormente respecto a por qué podría votar una persona que está en prisión preventiva, ¿no? Se programarían los dispositivos electrónicos, y no estoy pensando en cosas muy locas. Eso ya se hizo justamente con la prueba piloto que se hizo el año pasado aquí en Estado de México, también con urnas electrónicas, con dispositivos propios del INE, y de hecho se aplicaron ya las urnas electrónicas en casillas especiales para este proceso electoral 2024. Y estas urnas electrónicas en centros penitenciarios trabajarían bajo la misma lógica. Simplemente se programan, dicen, bueno, estás por poner un ejemplo, estás en el centro penitenciario de Mesa Bordo, pues tienes derecho a votar por presidencia, senaduría en el Estado de México, diputación federal que te corresponda, no sé, el 29 en Nezahualcóyotl, la diputación local que me parece es el 20 en Nezahualcóyotl, y el ayuntamiento, ¿no? Entonces, yo sí creo que debemos de transitar, al menos el Estado de México tiene la infraestructura para que sin ningún problema se puedan instalar dispositivos electrónicos, y eso facilitaría mucho la logística, ¿no? Sería muy rápido el ejercicio de voto, y desde luego que tendríamos que generar todo el material de capacitación, el material, considero yo, audiovisual, porque es complicado que a las personas en prisión preventiva pues les puedan tener algún papel, algún documento fuera de los que están autorizados.
consideramos que toda la cuestión audiovisual, los materiales que se prepararon fueron de mucha utilidad y entonces sí tendremos que pensar en transitar a un voto electrónico en ese sentido. Ahora que si no se pudiera un voto electrónico, y siguiéramos con el papel, pues yo creo que tendríamos que eliminar uno de los sobres, ¿no? El sobre grande, o sea, simplemente mandar el mediano y el chiquito y listo, ¿no? Porque también es generar contaminación, como sea, ¿no? Entonces, y el sobre grande, digamos, este, cumple, realmente no tiene como una función específica, ¿no? El mediano y el chiquito sí, pero el sobre grande es como absurdo. Generar además, vuelvo, si seguimos usando papel, hay que generar el material electoral complementario, digamos, ¿qué hicimos nosotros en el Estado de México para este proceso electoral? Usted que tuvo la oportunidad de acompañarnos tanto en la gubernatura como este proceso, pues las cajas en las que enviamos las boletas fueron ya distintas, ¿no? El material de papelería que mandamos fue distinto, mandamos unas bolsas exclusivas para los instructivos de votación, para que al mismo tiempo se fuera separando en centro penitenciario la documentación conforme las personas iban emitiendo su voto. Esto que parecería como muy simple, pues no es tan simple, porque en la elección anterior, pues se generaron unas bolsas impresionantes de basura, ¿no? Y salíamos como costales de Santa Claus con toda esa documentación. Y lo que hicimos para este proceso, y hablo específicamente de Edomex, porque lo hicimos nosotros aquí, generamos ciertas cajitas, hasta se nos facilitó, perdón, mucho el traslado de todos los sobres, cómo los dispusimos para su consulta, su empaque, todo. Entonces, si siguiéramos, insisto, como Instituto Nacional Electoral pensando que el voto en prisión preventiva deba de generarse en papel, pues es importante que desde nuestro órgano central se generen ciertos documentos o ciertos materiales electorales que sean de utilidad exclusiva para voto en prisión preventiva. Me parece que el próximo año tenemos elecciones locales, la Dirección de Organización Electoral del INE retomará algunos de los materiales que generamos aquí en Estado de México, material electoral, para replicarlo en las elecciones de gubernatura del próximo año. Perfecto, ingeniera Liliana. Tengo aquí una pregunta. ¿Qué planes o recomendaciones tiene la autoridad electoral para mejorar y fortalecer el voto de... Ah, esa ya se la había preguntado, discúlpeme. ¿Cómo evalúa la colaboración entre la autoridad electoral y otras entidades gubernamentales en la implementación del voto de personas en prisión preventiva? Pues yo diría que tuvimos una excelente relación, independiente, o sea, uno es lo que tenemos que tratar con las autoridades de centros penitenciarios, que continúa siendo una buena relación, pero también pues nos tuvimos que coordinar con la Secretaría de Seguridad Estatal para todo el resguardo de nuestra documentación, los traslados, pero desde luego esto fue un tema también que se llevó a mesa política, a la mesa de reconstrucción para la paz, digamos, tuvo mucho que ver también la gobernadora del estado, el secretario general de gobierno, para que existan estos puentes, ¿no? Porque hay que firmar un convenio de colaboración, ¿no? No, independientemente del ejercicio anterior, pues se tuvo que firmar un nuevo convenio. Entonces, las autoridades gubernamental, la gobernadora, el secretario general de gobierno, jugaron un papel también importante para que este acercamiento con las autoridades de centros penitenciarios, que eran nuevas para este proceso, pues fuera muy ágil y entonces realmente, otra vez, creo que el éxito del ejercicio está basado en la coordinación y la buena comunicación con las autoridades de todos los niveles, ¿no? Hablo desde la gubernatura, Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Estatal, la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, que son con los que nosotros trabajamos de la mano, y pues ya desde luego nuestros órganos centrales, ¿no? Y en algún caso también pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tuvimos ahí el caso de una mujer que estaba recluida en el centro penitenciario de Nezahualcóyotl, el que es femenil, y justo obtuvo su libertad 2 días antes, me parece, de que se llevara a cabo la jornada de votación en Nezahualcóyotl en el femenil. No se le tomó la votación, interpuso una demanda de juicio
de protección de sus derechos político-electorales y el tribunal falló a su favor y entonces ella ya como ciudadana, que ya no estaba en prisión preventiva, pero que estaba incluida en nuestra lista nominal de prisión preventiva, pues lo que hicimos fue ir a buscarla a su domicilio para que pudiera emitir su voto, ¿no? Entonces, también ahí tuvimos que coordinarlos con el tribunal. Sí, cosas inéditas. La verdad es que ha sido un ejercicio bien bonito, o sea, es un proyecto muy enriquecedor del voto de las personas en prisión preventiva y creo que es algo que como Instituto Nacional Electoral hemos ido aprendiendo, iremos afinando con el tiempo, pero insisto, la clave también está en una buena comunicación. Creo que tanto el gobierno del estado como nosotros, eh, pues no somos como muy burocráticos, ¿no? Creo que muchas cosas se resolvían con una llamada telefónica, hasta un mensaje de WhatsApp, necesitamos esto, perfecto, ¿no? Sin necesidad de estar, te mando un oficio y la contestación del oficio, creo que esa parte también se agradece muchísimo porque facilitaron mucho el trabajo del INE. Claro. Ingeniera Liliana, nosotros en las elecciones pasadas asistimos al el escrutinio de los, si es correcto, escrutinio y cómputo de los votos en la Junta Local Ejecutiva en Toluca. En esta ocasión, por ejemplo, ya como parte de este despliegue de observadores, pues fue un poco más complejo porque se tenían que ir a las juntas distritales. Entonces, ¿qué mejoras, qué retos, qué dificultades encontramos en esta situación? Gracias. Yo creo que particularmente, opino que fue un retroceso. El escrutinio y cómputo creo que debe de mantenerse en la junta local, bueno, en este caso en el consejo local, porque justamente bajarlo a los distritos no solo meten una complicación el escrutinio y cómputo en las juntas, digamos, insisto, el voto en prisión preventiva está basado en el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Este se realiza de todo el país, o sea, de todos los sobres que se reciben, se realiza un solo escrutinio y cómputo, o sea, pone un local único, así se llama, en TEC de Monterrey, en Ciudad de México. Y cuando se pensó en el voto en prisión preventiva, pues justo se pensó en que se concentrara en los consejos locales, ya que las juntas distritales o los consejos distritales, pues tienen que recibir estas 20.979 casillas de los que acaso Edomex. Y todavía instalar una mesa de escrutinio y cómputo adicional, pues sí implica costos, implica tiempo, implica funcionariado. Yo particularmente creo que se debe conservar ese escrutinio y cómputo en los consejos locales, porque además hay una cuestión. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, es más, le pongo el caso. Sultepec es un centro penitenciario pequeñito. Teníamos 2 personas para emitir su voto, pero después resultó que una sale libre y solamente había una persona para emitir ese voto. Entonces, si nosotros trasladamos ese voto a un distrito, se pierde en ritio esa persona su sufragio. ¿Qué pasó en Sultepec, por ejemplo? Que esta persona agarró y dijo, ¿saben qué? Nos mandó un escrito, dijo, yo me desisto, ya no quiero votar. Ah, bueno, perfecto. Ya no nos vimos en ese problema. Pero ¿qué pasa? Pero además conoceríamos la intención de voto de los centros penitenciarios, ¿no? Eh, podría ser en el caso de Jilotepec, por ejemplo, que tenía el centro penitenciario de Jilotepec y El Oro, pues no pasa nada, ¿no? Se diluyen ahí los votos entre 2 centros. En el caso, por ejemplo, de Ixtlahuaca, era un solo centro de un solo distrito y sabemos la intención de voto de ese centro penitenciario. Pero si hubiera sido un solo voto, otra vez se pierde la secrecía. En cambio, si todos estos votos de prisión preventiva, al igual que el proceso pasado, y más considerando esta votación, por ejemplo, de presidencia, se hubieran concentrado en el Consejo Local, pues toda esta votación se diluye, o sea, no sabemos las intenciones de voto de un centro, etcétera. Ahora que si se insiste, digamos, en trasladarlo a los distritos, logísticamente o a nivel INE, lo que tendría que hacerse pues es afectar directamente los sistemas sin que saliera como voto en prisión preventiva, ¿no? Porque yo sí creo que de pronto,
a ver, vamos a ser claros, así es el país. Estamos conociendo la intención de voto de un centro penitenciario, ¿no? Nosotros creemos que no hay coacción, ni mucho menos. Si se observa los cómputos del INE, pues sí hay variación en los votos. No es que un centro votó como totalmente, todos los votos fueron para un solo partido, no, pero sí se ve como podríamos intuir, tal vez, si hubo alguna coacción, ¿no? Entonces, yo particularmente considero que debe de hacerse el escrutinio y cómputo en los consejos locales y simplemente a nivel de sistemas, que eso es, digamos, implicaría, desde luego, hacer modificaciones a nuestros propios sistemas, pero ya simplemente incluir el voto de personas en prisión preventiva de manera global a toda la votación, ¿no? E incluirla ya, digamos, pongo el caso otra vez, Ixtlahuaca, que es un solo centro penitenciario, pertenece al distrito 3 de Atlacomulco. Si ese solo voto, digamos, si hubiera sido solo un voto, o pongamos 5 votos, 18 votos, ya sabemos por quién votaron, pero si esos 18 votos los sumamos de manera global a todos los resultados electorales, pues ya no sabemos por quién es, cuál fue la intención de voto de ese centro. A mí me parece que a nivel sistema esa es la modificación que se tendría que hacer. Implica sí, desde luego, pues ya, para eso están los ingenieros de línea, ¿verdad? Para que modifiquen los sistemas, pero particularmente creo que no fue bueno probar el escrutinio y cómputo en los consejos distritales, porque, vuelvo al caso, por 16 votos, 10 votos de personas en prisión preventiva, se tuvo que instalar una mesa más en un local, que fueron nuestras juntas distritales, lo que implicó más funcionarios, lo que implicó más mobiliario, lo que implicó quitar un espacio que a lo mejor nuestras juntas distritales tenían destinados tal vez para recibir paquetes. Aquí la logística de la jornada electoral se complica. Bueno, ustedes como observadores conocen varias de nuestras juntas, unas sí tienen mucho espacio, otras son muy pequeñas, y entonces, aunque sí sean 5 por 5, este espacio ya me lo ocupó una MEC de escrutinio y cómputo de voto en prisión preventiva, y si le sumamos que también hubo voto anticipado de personas del artículo 141, y aparte tuve que poner otra MEC por un voto, decir, pues no, si yo me hubiera trasladado todos los votos aquí a junta local, hubiera puesto de escrutinio y cómputo 5 mesas, 5 MECs, y en cambio tuvimos que instalar 18 MECs, ¿no? Entonces, hasta por costos, por funcionariado, es totalmente más costeable que lo hagan los consejos locales, ¿no? Excelente. Pues serían todas las preguntas. Nada más esta, ¿hay algún aspecto del voto de personas en prisión preventiva que le gustaría destacar o sobre el cual brindarnos más detalle? Pues mire, yo me enamoré del proyecto desde el año pasado, que lo conocí. Eh, la verdad es que así fuera un voto, siempre vale la pena hacer valer esos derechos. Las personas en prisión preventiva, pues no han perdido esos derechos. Creo que todavía están como estigmatizado el asunto, ¿no? Creo que por parte del Instituto Nacional Electoral nos ha faltado dar a conocer por qué una persona en prisión preventiva puede emitir su voto, ¿no? Esa parte nos falta, entonces es un área de oportunidad que tenemos como Instituto Nacional Electoral, porque luego las personas dicen, ¿y por qué votan los presos? ¿No? No tienen derecho. No, 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 a ver, son personas que no han perdido sus derechos político-electorales y que tienen que ejercer sus derechos. Algo totalmente inédito. La verdad es que es un mundo desconocido para nosotros como INE, o era. Nosotros que nos sumamos el año pasado a nivel por la gubernatura, y este año, de verdad esta experiencia que tuvimos el año pasado en Edomex sirvió también como para quitar ciertos mitos y tabús que existen alrededor de centros penitenciarios, ¿no? Porque otra vez, y creo que lo comenté alguna vez que platicamos, pues todos pensamos así, ay, no, pues un centro penitenciario, pues está todo feo, no, no, o sea, y la verdad, las personas que están ahí realizan una labor extraordinaria, o sea, extraordinaria lo que hemos visto, y a veces
estamos tan enfocados en nuestras propias áreas que no nos damos cuenta que el mundo ha avanzado. Entonces, a mí me parece que hay un avance increíble en toda esta cuestión de centros penitenciarios. Y también tenemos que extender la votación, no solo a las personas que están ahí internas, sino altiplano, y de verdad fue así de, claro, tiene toda la razón. Me dijo, oiga, ¿y a poco van a votar aquí los que están presos? Le digo, sí, si no han perdido sus derechos, pueden ejercer su voto. Me dijo, no, pues eso está genial. Y dice, pero nosotros, ¿y si no podemos salir en la jornada electoral a votar? Porque nos toca guardia, ¿por qué nosotros no podemos votar? ¿No? Entonces, sí estamos maximizando esos derechos, pero también como INE tenemos que pensar, y no solo en las personas custodias de centros de prisión preventiva, porque sí, ese es un universo, pero tenemos médicos, tenemos personas cuidadoras de adultos mayores, ¿no? Que no pueden salir a emitir su voto. En el caso del INE, vamos y pedimos el voto de alguna persona que esté postrada en cama, pero no pedimos el voto de su cuidador o de su cuidadora. Entonces, hay muchísimo que explorar, pero particularmente prisión preventiva, yo creo que también tenemos ya que dar el salto, no solo a las personas que están en prisión preventiva, sino el personal que está laborando en los centros penitenciarios también, porque muchas veces no van a poder emitir su voto. Nos falta como INE capacitar más, nos falta sí ir explorando formas más ágiles de cómo emitir el voto, pero particularmente es un proyecto que a mí me encanta, que transmite mucho las personas, eh, híjole, es una cuestión de cuando le dan las gracias a uno es de vale la pena, ¿no? Se implementó esto de poner para este proceso electoral entintar el dedo pulgar, cosa que no se hizo el proceso anterior, y las personas nos decían, intíntame mi dedo, ¿no? El proceso anterior. Entonces, es el poder de un pulgar entintado, eh, yo creo donde más lo he visto es en prisión preventiva, ¿no? Es decir, mire, voté, no es decir, entínteme mi dedo, voté. Entonces, pues sí, porque las personas no han perdido sus derechos. Es un proyecto que a mí particularmente como vocal de organización electoral me ha gustado increíble, le hemos metido mucho esfuerzo, o sea, y de verdad no importaría que fuéramos por un voto a cada centro penitenciario y bien vale la pena hacerlo, ¿no? Es una actividad que debemos de seguir haciendo como Instituto Nacional Electoral. Excelente. Pues nada más agradecerle personalmente y a nombre de México en Números, pues siempre la disposición que ha tenido para nuestros informes y sobre todo, pues el Estado de México, que es el más grande en toda la República Mexicana, excelente organización, muchos elementos a considerar en este proceso electoral. Y pues nada más, ingeniera Liliana, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted, maestra. Que tenga un excelente día, ingeniera. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego.